Ethan Cross, un hombre cuyo nombre resonaba en los pasillos del poder y la riqueza, estaba sentado en la silenciosa quietud de su oficina del ático. El tono dorado del horizonte de Manhattan se reflejaba en las paredes de cristal, pero no percibía la belleza de la vista. Sus manos descansaban sobre el escritorio de roble pulido y sus pensamientos se arremolinaban en la incertidumbre. Para un hombre que se esforzaba por controlar las cosas, la sensación de impotencia que se avecinaba era desconocida y profundamente inquietante. Ethan no estaba seguro de cuándo había comenzado, pero algo había cambiado en su matrimonio. Sofía, el amor de su vida, la mujer que una vez había llenado su hogar de risas y calidez, ahora parecía estar a un mundo de distancia. Sus ojos ya no se posaban en él como antes y su sonrisa parecía forzada, como si estuviera guardando algo dentro. Había intentado convencerse de que era solo una fase, una pausa temporal en el ritmo de sus vidas, pero las dudas lo carcomían y se negaban a silenciarse. Sofía siempre había sido su fuerza de apoyo, la única persona que lo veía como algo más que un multimillonario o un director ejecutivo. Ella lo había amado por lo que era, no por lo que podía ofrecer, pero ahora Ethan no podía quitarse de encima la sensación de que ella se estaba alejando, retirándose a una parte de su vida a la que él ya no tenía acceso, y las preguntas sin respuesta persistían, atormentándolo en las horas tranquilas de la noche. Ethan no era un hombre que ignorara un problema. Había construido su imperio sobre la base de la decisión y la acción, y esta situación no sería diferente, pero enfrentarse a Sofía directamente se sentía mal. ¿Y si sus sospechas eran infundadas? ¿Y si la alejaba aún más al dudar de ella? No, necesitaba entender lo que estaba sucediendo sin alterar el frágil equilibrio de su relación. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea, sorprendente por su simplicidad. La solución no era enfrentarse a Sofía, sino observarla. Necesitaba ver el mundo de ella tal como lo vivía, comprender las partes de su vida que le ocultaba, y la única manera de hacerlo era salir de su propia identidad cuidadosamente elaborada. El plan era audaz, incluso temerario, pero Ethan no era ajeno al riesgo. En 2 días su transformación estaba completa. Habían desaparecido los trajes a medida y los zapatos de cuero italiano que definían su imagen pública. En su lugar había un sencillo traje negro, una impecable camisa blanca y una corbata sencilla, el uniforme de un chofer profesional. Su cabello, normalmente peinado a la perfección, estaba escondido debajo de una gorra de béisbol y un par de gafas baratas ocultaban sus penetrantes ojos azules. Con ese disfraz era irreconocible, solo otro chofer anónimo que se mezclaba con el caos de la ciudad. Greg, su chofer y confidente de toda la vida, se había mostrado escéptico cuando Ethan le propuso la idea por primera vez. «Señor, ¿está seguro de esto?» Parecía una exageración. «Tengo que hacerlo, Greg», había respondido Ethan con firmeza. «Necesito saber qué está pasando en su vida, y esta es la única manera». Greg finalmente cedió, aunque no sin sacudir la cabeza con resignación. Ayudó a Ethan a configurar una cuenta de viajes compartidos con un nombre falso y se aseguró de que el auto, un modesto sedán negro, estuviera listo para el trabajo. Y ahora, mientras Ethan estaba sentado detrás del volante fuera de su propia casa, esperando a que saliera Sofía, sintió una extraña mezcla de anticipación y temor. La puerta principal se abrió y allí estaba ella. Sofía salió a los escalones de la entrada de la casa de piedra rojiza, su figura enmarcada por la suave luz de la mañana. Vestía una blusa azul pálido y pantalones de vestir a medida, y su cabello caía sobre sus hombros en ondas sueltas. Se veía elegante sin esfuerzo, pero había una tensión en su postura que Ethan no había notado antes. ¿Era su imaginación o llevaba algún peso invisible? Ethan bajó la mirada mientras ella se acercaba al auto, teniendo cuidado de no mirarla a los ojos. Se deslizó en el asiento trasero, con movimientos elegantes pero deliberados. «Buenos días», dijo, con voz cálida pero distante. «Buenos días, señora», respondió Ethan, modulando cuidadosamente su voz para disimular su timbre habitual. Sofía le dedicó una sonrisa educada antes de centrar su atención en su teléfono. Ethan la miró de reojo por el espejo retrovisor. Estaba revisando sus mensajes con una expresión indescifrable. El silencio en el coche era espeso, cada segundo se alargaba más que el anterior. Finalmente, ella habló. ¿Podría llevarme al Apetite Café, en la calle 12? Por supuesto, señora, dijo Ethan, introduciendo la dirección en el GPS. El viaje transcurrió sin incidentes, el sonido de la ciudad se filtraba a través de las ventanas cerradas.
Sofía permaneció absorta en su teléfono, escribiendo de vez en cuando un mensaje o leyendo algo que le provocaba una leve sonrisa. La mente de Ethan se llenó de preguntas. ¿A quién le estaba enviando mensajes de texto? ¿Era algo inocente o había una historia más profunda detrás de esa sonrisa? Cuando llegaron al café, Sofía le dio las gracias cortésmente y salió del auto. Ethan la vio desaparecer en la pequeña y acogedora tienda, con la curiosidad ardiendo. No podía simplemente irse, no ahora. Aparcó el coche a una manzana de distancia. Se puso una bufanda y unas gafas de sol para disimular aún más su apariencia antes de dirigirse hacia el café. En el interior, el ambiente era cálido y acogedor, con el aroma del café recién hecho impregnando el aire. Ethan vio a Sofía inmediatamente. Estaba sentada en una mesa pequeña cerca de la ventana frente a una mujer de cabello rojo brillante. Las dos estaban enfrascadas en una conversación, con las cabezas juntas. Ethan pidió un café y se sentó en una mesa cercana, fingiendo que estaba revisando su teléfono mientras intentaba captar fragmentos de su conversación. Gracias por venir, dijo Sofía. Solo necesitaba hablar con alguien. Por supuesto, respondió la mujer pelirroja. Parecías muy estresada la última vez que hablamos. ¿Cómo va todo en casa? Sofía dudó y bajó la mirada hacia la mesa. Está bien. Ethan ha estado ocupado, como siempre. Tiene buenas intenciones, pero a veces parece que vivimos en mundos diferentes. A Ethan se le hizo un nudo en el estómago. ¿Era así como se sentía ella? ¿Que se estaban distanciando? La mujer pelirroja extendió la mano por encima de la mesa y la colocó sobre la de Sofía. Tienes derecho a sentirte frustrada, ¿sabes? No significa que no lo ames. Sofía asintió, sus ojos brillaban. Solo deseo que él pudiera ver cuánto extraño. A nosotros. Como solían ser las cosas antes de que todo se volviera tan complicado. El corazón de Ethan se dolió ante sus palabras. Había estado tan consumido por el trabajo, tan concentrado en construir su imperio, que había descuidado la base misma de su felicidad, pero lo que complicaba las cosas era la persistente sensación de que había más cosas que ella no estaba diciendo. La conversación cambió y las mujeres comenzaron a hablar de un proyecto de voluntariado en el que participaba Sofía, algo de lo que Ethan no tenía conocimiento. Ella habló apasionadamente de los niños del centro comunitario que visitaba 2 veces por semana, con los ojos iluminados mientras describía su resiliencia y alegría. Mientras Ethan escuchaba, sintió una oleada de orgullo por su compasión y dedicación, pero junto a ese orgullo sintió una punzada de culpa. ¿Cómo se había perdido esa parte de su vida? ¿Cómo se había vuelto tan ciego a las cosas que más le importaban? Sofía salió del café después de 1 hora, su humor parecía más alegre que cuando había llegado. Ethan regresó al auto, sus pensamientos eran un torbellino de emociones. Mientras se acomodaba de nuevo en el asiento trasero, parecía perdida en su propio mundo, mirando por la ventana con expresión melancólica. El viaje a casa fue tranquilo, el aire entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. Ethan la miró de reojo a través del espejo, con el corazón apesadumbrado al darse cuenta de que la mujer que amaba llevaba cargas que él ni siquiera había notado. Cuando llegaron a la casa, Sofía le dio las gracias de nuevo y desapareció en el interior. Ethan se quedó sentado en el coche durante un buen rato, mirando la puerta que ella había cerrado tras ella. Su mente daba vueltas y por primera vez en años, se sentía completamente perdido. Se había propuesto descubrir la verdad sobre el mundo de Sofía, y lo que había visto hasta ahora era inspirador y desgarrador a la vez. Pero había más en esta historia, más que necesitaba entender. Y mientras estaba sentado allí en el silencio del auto, una cosa quedó clara: su viaje estaba lejos de terminar. Ethan Cross estaba sentado en el rincón oscuro de su ático. Las luces de la ciudad proyectaban largas sombras en la habitación. El vibrante zumbido de Manhattan se sentía distante, amortiguado por la tormenta de emociones que se estaba gestando en su interior. Su mente repetía en un bucle incesante los acontecimientos del día anterior. La radiante sonrisa de Sofía mientras hablaba con los niños del refugio, la calidez de su voz que no había oído en meses y, sobre todo, la tensión de sus palabras cuando hablaba de su vida juntos. Ojalá pudiera ver cuánto nos extraño. Esas palabras se quedaron en sus pensamientos, clavándose más profundamente de lo que estaba dispuesto a admitir. Ethan había construido su imperio con una determinación inquebrantable, llegando a la cima de la riqueza y la influencia.
Sin embargo, ahora no podía evitar la sensación de que había pasado por alto el aspecto más importante de su vida: su matrimonio. La felicidad de Sofía, su risa, su amor, esas eran las cosas que una vez definieron su mundo. Y ahora se sentían como recuerdos que se desvanecían, cada vez más lejos de su alcance. Se frotó las sienes, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué había salido mal y por qué Sofía no le había contado nada sobre el refugio? ¿Sobre toda esa otra vida que había construido fuera de su matrimonio? Siempre había sido sincera con él, o eso creía él. Ahora, mientras reconstruía los fragmentos de su mundo, se dio cuenta de lo poco que sabía realmente sobre la mujer que amaba. Una imagen se destacaba del día anterior: el hombre del refugio, Matt. Ethan no podía ignorar la familiaridad que había entre él y Sofía, la facilidad con la que hablaban, la forma en que los ojos de Matt se posaban en ella durante un instante de más. ¿Era esa la persona con la que había estado hablando por teléfono? La idea hizo que a Ethan se le encogiera el pecho y se le formara en el estómago un nudo amargo de celos e inseguridad, pero no estaba preparado para enfrentarse a ella, todavía no. Necesitaba más respuestas, más claridad. Si la presionaba demasiado pronto, corría el riesgo de alejarla aún más, por lo que decidió continuar con su farsa como su chofer un poco más, incluso cuando el peso de su propio engaño comenzaba a carcomerlo. A la mañana siguiente, Ethan llegó a la puerta de su casa de piedra rojiza, justo cuando Sofía salía por la puerta. Estaba vestida de manera sencilla pero elegante, con un abrigo beige que acentuaba su elegante figura. Su cabello caía en ondas sueltas sobre sus hombros y, aunque su expresión era tranquila, había una tensión sutil en su postura, una vacilación que Ethan no podía ignorar. «Buenos días», dijo mientras subía al asiento trasero, con voz educada pero distante. «Buenos días, señora», respondió Ethan, cuidando de mantener un tono neutral. Ella le dio una dirección sin más explicaciones y Ethan la introdujo en el GPS. El destino estaba en una parte de la ciudad que rara vez visitaba, un tranquilo barrio residencial, lejos de los cafés y boutiques de lujo que solían frecuentar. Mientras conducían, Ethan la miraba de reojo por el espejo retrovisor. Esta vez no miraba el teléfono ni tampoco miraba por la ventana con su habitual aire de tranquila contemplación. En cambio, parecía inquieta, sus dedos jugueteaban con la correa de su bolso. «¿Está todo bien, señora?», preguntó Ethan con voz mesurada y profesional. Sofía levantó la vista y sus ojos se encontraron brevemente con los de él en el espejo. «Sí, gracias, solo que, tengo muchas cosas en la cabeza». Su respuesta fue vaga, pero Ethan no insistió. No podía arriesgarse a despertar sus sospechas, aunque su curiosidad aumentaba con cada momento que pasaba. Cuando llegaron, Sofía salió del auto y desapareció dentro del edificio, una estructura modesta con un cartel que decía, «Refugio para niños de Santa María». Ethan estacionó a poca distancia, con el corazón acelerado mientras la veía entrar. Después de unos minutos, Ethan la siguió adentro, teniendo cuidado de no llamar la atención. El refugio era animado y acogedor. Sus paredes estaban adornadas con coloridas obras de arte y tablones de anuncios llenos de anuncios y fotografías. Niños de todas las edades llenaron el espacio, sus risas y charlas crearon una atmósfera de calidez y energía. Ethan vio a Sofía casi de inmediato. Estaba sentada en el suelo con un grupo de niños, ayudándolos a clasificar los materiales de arte. Su rostro estaba iluminado de alegría y su risa resonaba mientras escuchaba sus historias y alentaba su creatividad. Una niñita con coletas sostenía un dibujo. «Señorita Sofía, ¿esto es bueno?». Sofía sonrió, su expresión llena de genuina admiración. «Es hermoso, Clara, tienes mucho talento, ¿por qué no lo colgamos en la pared?». Clara sonrió radiante y Ethan sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Era una faceta de Sofía que no había visto en años, una faceta que era protectora, paciente y profundamente compasiva. No solo estaba trabajando como voluntaria aquí, estaba construyendo conexiones, creando un sentido de pertenencia para estos niños. Mientras Ethan seguía observando desde las sombras, un hombre se acercó a Sofía. Era Matt. «Eres una hacedora de milagros, Sofía», dijo Matt con una sonrisa, sosteniendo un portapapeles bajo un brazo. «Los niños te adoran», Sofía se rió levemente, mientras se colocaba un mechón de cabello detrás de la oreja. «Estoy feliz de estar aquí, me dan más de lo que yo podría darles». La mirada de Matt se detuvo en ella por un momento y la mandíbula de Ethan se tensó.
Había algo en la forma en que Matt la miraba que le revolvía el estómago. Una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que Ethan no podía identificar. Durante la siguiente hora, Ethan observó cómo Sofía se movía sin esfuerzo por el refugio, ayudando a los niños con sus tareas, organizando los materiales y charlando con el personal. Parecía completamente a gusto allí, su sonrisa era genuina y sin reservas. Era un marcado contraste con la expresión cautelosa que solía tener en casa, y no hizo más que acentuar el sentimiento de culpa de Ethan. Cuando Sofía finalmente salió del refugio, volvió a subir al coche con un suspiro de satisfacción. Ethan la miró por el espejo, intentando interpretar su expresión. «¿Todo salió bien, señora?», preguntó con indiferencia. «Sí, gracias», respondió ella, con un tono cálido pero reservado. Ethan asintió, con la mente llena de preguntas. ¿Qué la había traído a ese lugar y por qué no se lo había contado? Al día siguiente, Sofía lo dirigió a otro destino, un parque tranquilo en las afueras de la ciudad. Llevaba una pequeña bolsa de mano y caminó hasta un banco apartado donde una mujer mayor la esperaba. Ethan aparcó cerca y observó cómo Sofía le entregaba la bolsa a la mujer y se sentaba a su lado. Los dos hablaron durante casi una hora, sus expresiones oscilaban entre la solemnidad y el alivio. Fuera lo que fuese lo que estaban discutiendo, era algo profundamente personal. Cuando Sofía regresó al auto, Ethan no pudo resistirse a preguntar, ¿se ofrece como voluntaria a menudo, señora? Sofía dudó, entrecerrando los ojos ligeramente mientras lo observaba. Intento hacerme tiempo cuando puedo, dijo con cuidado. Su tono cauteloso puso nervioso a Ethan, que se preguntó si ella estaba empezando a sospechar algo. Pero no podía detenerse ahora, no cuando estaba tan cerca de descubrir toda la verdad. Esa noche, Ethan se sentó solo en su oficina, mirando el cursor parpadeante en la pantalla de su computadora. Había abierto la aplicación de viajes compartidos y estaba revisando los destinos anteriores de Sofía. Cada parada contaba una historia, el refugio, el parque, la cafetería, eran piezas de un rompecabezas, fragmentos de una vida que él no sabía que ella estaba viviendo. Pero había un destino que destacaba, un edificio anodino en Midtown que había visitado 2 veces la semana anterior. No figuraba como refugio ni centro comunitario y Ethan no pudo encontrar ninguna información al respecto en Internet. El misterio solo acentuó su determinación. Al día siguiente la seguiría hasta allí, no sabía qué encontraría, pero sabía que todo cambiaría. Ethan se despertó temprano a la mañana siguiente, con la mente nublada por una noche inquieta de pensamientos y sueños a medio formar que se esfumaron en el momento en que abrió los ojos. Sin embargo, su determinación era más firme que nunca. Había pasado horas estudiando la aplicación de viajes compartidos, estudiando las rutas de Sofía y buscando pistas en los momentos tranquilos de su rutina. Ahora había llegado el momento de descubrir el misterio de la última dirección que había visitado 2 veces en la última semana. El lugar no estaba lejos, solo era un modesto edificio de ladrillo en Midtown que se integraba perfectamente con su entorno. Desde fuera parecía un espacio de oficina normal y corriente, sin señales visibles ni pistas de lo que sucedía en su interior. Ethan había investigado hasta bien entrada la noche, pero la búsqueda no arrojó nada destacable. No había listados de empresas, ni reseñas, ni historial. Era como si el lugar no existiera. La voz de Sofía, cálida y modesta, interrumpió sus pensamientos. Subió al auto, su compostura habitual ligeramente quebrada por lo que parecía una energía nerviosa. Ethan notó cómo sus manos jugueteaban con la correa de su bolso y cómo su mirada se detenía en su teléfono, antes de guardarlo. «Buenos días, señora», dijo Ethan con calma, mirándola por el espejo retrovisor. «Buenos días», respondió Sofía, su tono era educado pero distante. Recitó la dirección de memoria y se sentó en su asiento, mirando por la ventana mientras la ciudad pasaba. El viaje fue tranquilo, interrumpido solo por el leve zumbido del motor y el ocasional zumbido del teléfono de Sofía. Ethan no pudo evitar mirarla de reojo, notando que fruncía ligeramente el ceño, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Sintió una punzada de culpa al saber que la estaba engañando, pero las preguntas lo carcomían sin descanso. Cuando llegaron, Sofía dudó un momento antes de salir del auto. Miró a su alrededor como para asegurarse de que nadie la estuviera mirando y luego entró al edificio por una puerta sin señalizar. Ethan estacionó el auto a una cuadra de distancia y esperó, con el pulso acelerado mientras debatía cuál sería su próximo paso.
Después de 15 minutos, no pudo soportarlo más. Se puso la bufanda y la gorra para ocultar aún más su identidad, salió del auto y se acercó al edificio. La puerta por la que había entrado Sofía estaba cerrada con llave, pero unos pocos escalones más abajo había una entrada lateral que conducía a una escalera poco iluminada. Ethan dudó, el peso de su decisión lo oprimía. Era lo más cerca que había estado de cruzar una línea que no podía deshacer. Respiró profundamente, empujó la puerta y entró. La escalera olía ligeramente a productos de limpieza y sus pasos resonaron suavemente mientras descendía. Al final, se encontró en un pasillo estrecho con una serie de puertas, cada una etiquetada solo con números. Se esforzó por escuchar cualquier sonido, cualquier indicio de dónde podría estar Sofía, pero el aire estaba extrañamente silencioso. Finalmente, escuchó voces apagadas que provenían de una de las habitaciones. Se acercó sigilosamente, con el corazón palpitando con fuerza, hasta que llegó a una puerta que estaba ligeramente entreabierta. A través de la rendija, pudo ver a Sofía sentada en una mesa pequeña, con una postura tensa mientras hablaba con alguien a quien él no podía ver. No sé cuánto tiempo más podré seguir así, decía Sofía, con la voz cargada de emoción. Estás haciendo todo lo que puedes, respondió un hombre, con un tono tranquilizador. No tienes que llevar esto solo. El pecho de Ethan se apretó mientras se acercaba, tratando de obtener una mejor vista. El hombre se inclinó hacia adelante y Ethan lo reconoció de inmediato. Matt, el hombre del refugio. No sé cómo decírselo, continuó Sofía, con la voz ligeramente quebrada. Ethan ya tiene mucho sobre sus hombros, no puedo ser yo quien empeore las cosas. Ethan sintió una sacudida de alivio y confusión a la vez. Esto no era lo que había esperado. Fuera lo que fuese lo que estaban discutiendo, no sonaba romántico, pero estaba claro que Sofía le había estado ocultando algo, algo que la pesaba profundamente. Encontrarás el momento adecuado, dijo Matt, y cuando lo hagas, él lo entenderá. Él te ama, Sofía, cualquiera puede verlo. Sofía asintió, secándose los ojos rápidamente. Espero que tengas razón. Ethan dio un paso atrás, con la mente acelerada. No podía escuchar más, no sin traicionar la confianza que estaba tratando desesperadamente de salvar. Salió del edificio en silencio, con sus pensamientos convertidos en un torbellino de confusión y culpa. De vuelta en el coche, Ethan esperó a que Sofía regresara. Cuando finalmente lo hizo, su expresión era tranquila, aunque sus ojos delataban un leve rastro de emoción. Ella no dijo nada mientras se abrochaba el cinturón de seguridad y Ethan no la presionó. El camino a casa estuvo lleno de silencio, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Ethan sintió el peso de los últimos días sobre él, la enormidad de lo que había hecho hundiéndose en él. Había invadido su privacidad, la había espiado de maneras de las que nunca se había creído capaz, y aún así seguía sin tener las respuestas que buscaba. Esa noche, Ethan se sentó solo en su estudio, bebiendo un vaso de whisky mientras repasaba mentalmente los acontecimientos del día. ¿Qué tenía tanto miedo de decirle Sofía? ¿Qué carga había llevado sola durante tanto tiempo? Había visto su fuerza, su amabilidad, su inquebrantable dedicación a los niños del refugio, pero debajo de todo eso había una tristeza que no podía ignorar. Por primera vez en años, Ethan se sintió verdaderamente impotente. El hombre que había construido un imperio, que había resuelto problemas que nadie más podía resolver, ahora se sentía incapaz de salvar la brecha que lo separaba de la mujer que amaba. A la mañana siguiente, Sofía lo sorprendió. Tengo que hacer otra parada, dijo mientras subía al coche, con una voz más suave que de costumbre. Le entregó una dirección sin más explicaciones y Ethan obedeció, con su curiosidad atenuada por una creciente sensación de inquietud. La dirección los llevó a un pequeño consultorio médico en las afueras de la ciudad. A Ethan se le aceleró el pulso al ver entrar a Sofía, con pasos vacilantes e inseguros. Aparcó cerca, pensando en posibilidades. Después de media hora, Sofía apareció con una carpeta en las manos. Su expresión era indescifrable, pero había una pesadez en su postura que Ethan no podía ignorar. Volvió a subir al coche sin decir palabra, agarrando con fuerza la carpeta en su regazo. ¿Todo bien, señora?, preguntó Ethan con cuidado, con la voz teñida de genuina preocupación. Sofía vaciló y apretó con más fuerza la carpeta. Sí, dijo finalmente, aunque su tono no era para nada convincente. Ethan quería presionarla,
preguntarle qué estaba pasando, pero se contuvo. La verdad saldría a la luz con el tiempo, tenía que hacerlo. Más tarde esa noche, mientras Ethan estaba sentado en el silencio de su sala de estar, Sofía se le acercó. Parecía vacilante, casi vulnerable, parada en la puerta, agarrando la misma carpeta que había llevado antes. Ethan, dijo en voz baja, con la voz ligeramente temblorosa. Él levantó la vista, con el corazón palpitando con fuerza. ¿Qué pasa, Sofía? Cruzó la habitación y se sentó a su lado, con la mirada fija en la carpeta que tenía en las manos. Hay algo que necesito decirte. Ethan tragó saliva, preparándose. Te estoy escuchando. Sofía abrió la carpeta y reveló una pila de documentos médicos. Respiró profundamente y sus manos temblaron levemente cuando se los entregó. No sabía cómo decírtelo, comenzó, su voz apenas era más que un susurro, pero no podía ocultártelo por más tiempo. Ethan escudriñó los documentos con la mirada, mientras su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Palabras como opciones de tratamiento y pronóstico le saltaron a la vista, cada una de ellas como un puñetazo en el estómago. La voz de Sofía atravesó la niebla de sus pensamientos. Me diagnosticaron hace unos meses, es temprano, pero es cáncer. Ethan la miró, con la respiración entrecortada. La habitación parecía inclinarse a su alrededor, el peso de sus palabras amenazaba con aplastarlo. No quería ser una carga para ti, continuó Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro. Has estado muy ocupada y no quería que sintieras que tenías que cargar con esto también. Ethan tomó su mano, la suya temblando mientras la abrazaba. No eres una carga, Sofía, nunca podrías ser una carga. La presa de emociones se rompió y se abrazaron con fuerza. Los miedos y remordimientos no expresados brotaron entre ellos. En ese momento, Ethan se dio cuenta de lo ciego que había sido, de lo mucho que se había perdido mientras perseguía sus ambiciones. Esta era su oportunidad de arreglar las cosas, de luchar por Sofía, de luchar por su amor y de enfrentar juntos los desafíos que se les presentaran. Ethan no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de los documentos médicos de Sofía se repetían en su mente como un estribillo inquietante. Cáncer. Opciones de tratamiento. Pronóstico. Cada semestre tenía un peso que parecía imposible de soportar. Había construido un imperio, había superado desafíos insuperables y había prosperado frente a la adversidad, pero nada de eso importaba ahora. La idea de perder a Sofía eclipsaba todo. Se sentó junto a la ventana, las luces de la ciudad titilaban a lo lejos como si se burlaran de su impotencia. Sofía se había ido a la cama horas antes, agotada por la conversación y por el desgaste emocional que había supuesto revelar su secreto. Ethan se quedó con ella hasta que se quedó dormida, sosteniéndole la mano y prometiéndose en silencio que no la dejaría afrontar esto sola. Pero ahora, en la soledad de la noche, las dudas se apoderaron de él. ¿Cómo había pasado por alto las señales? Sofía había estado distante durante meses, pero en lugar de mirar más a fondo, él había asumido lo peor. Su paranoia sobre Matt, su decisión de espiarla, su concentración incesante en el trabajo, todo parecía insignificante y sin sentido frente a lo que ella estaba atravesando. Cuando las primeras luces del amanecer aparecieron en el horizonte, Ethan tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero sí podía cambiar la forma en que apoyaría a Sofía a partir de ese momento. A la mañana siguiente, Ethan se despertó temprano y preparó el desayuno para Sofía, algo que no había hecho en años. El olor a café y huevos revueltos recién hechos inundó la cocina y él sonrió al oír sus pasos en las escaleras. Buenos días, dijo, girándose para verla parada en la puerta, con una expresión que era una mezcla de sorpresa y gratitud. Buenos días, respondió ella, con voz suave. ¿Qué es todo esto? Pensé que podríamos empezar el día juntos, dijo Ethan, sacando una silla para ella. Ha pasado demasiado tiempo desde que desayunamos como es debido. Sofía sonrió levemente y tomó asiento. Al principio comieron en un cómodo silencio, el sonido de los tenedores tintineando y el leve zumbido de la ciudad llenaban la habitación, pero cuando terminaron, Ethan se inclinó sobre la mesa y tomó su mano. He estado pensando en todo lo que me dijiste, comenzó, con voz firme pero llena de emoción, y quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase. Afrontaremos esto juntos. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas y apretó con fuerza su mano.
Gracias, Ethan. Eso significa más para mí de lo que crees. Durante las semanas siguientes, Ethan cumplió su promesa. Reorganizó su agenda y delegó responsabilidades en el trabajo para pasar más tiempo con Sofía. La acompañaba a todas las citas, se sentaba a su lado en la sala de espera y le tomaba la mano durante las consultas. Ethan investigó incansablemente las opciones de tratamiento, contactó con especialistas y buscó segundas opiniones para asegurarse de que ella recibiera la mejor atención posible. A lo largo de todo ese proceso, Ethan redescubrió la profundidad de su amor por Sofía. Los momentos que compartían, ya fuera una tarde tranquila en casa, un paseo por el parque o simplemente sentados juntos en el hospital, se volvieron infinitamente preciosos. Por primera vez en años, la vio de verdad, no como una extensión de sí mismo o como la mujer con la que se había casado, sino como una persona con sus propios miedos, sueños y fortaleza. Sofía también pareció transformarse. Aunque el diagnóstico le pesaba mucho, se comportó con una resiliencia silenciosa que inspiró a todos los que la rodeaban. Continuó trabajando como voluntaria en el refugio, encontrando consuelo al ayudar a los niños y al conectarse con otras personas que enfrentaban sus propios desafíos. Una tarde, cuando salían del hospital después de un chequeo de rutina, Sofía se volvió hacia Ethan y le dijo: «Hay algo que quiero hacer». «Cualquier cosa», respondió Ethan sin dudarlo. «Quiero llevarte al refugio», dijo, con la voz teñida de emoción y nerviosismo. «Quiero que veas el lugar que ha sido tan importante para mí». Ethan asintió, con el corazón henchido de gratitud. «Me encantaría». Al día siguiente llegaron juntos al refugio de St. Mary. Ethan sintió una mezcla de curiosidad y aprensión cuando entró en el edificio que le resultaba familiar, esta vez no como espía sino como invitado. Los niños recibieron a Sofía con entusiasmo y sus risas llenaron la sala mientras corrían a abrazarla. Ethan la observó con asombro mientras ella se movía por el lugar, su calidez y amabilidad se reflejaban en cada interacción. Ella le presentó al personal, incluido Matt, quien estrechó la mano de Ethan con una sonrisa amistosa. «Ella es una estrella de rock por aquí», dijo Matt, señalando a Sofía con la cabeza. «No sé cómo nos las arreglaríamos sin ella». «Lo creo», respondió Ethan, con la voz teñida de orgullo. A medida que transcurría el día, Ethan empezó a comprender por qué el refugio significaba tanto para Sofía. No era solo un lugar para hacer voluntariado, era un refugio, una fuente de propósito y conexión. Las historias de los niños, su resiliencia y alegría a pesar de los desafíos que enfrentaban lo conmovieron profundamente. Cuando regresaron a casa esa tarde, Ethan se volvió hacia Sofía y le dijo: «Quiero ayudar. Cualquier cosa que necesite el refugio, financiación, recursos, cualquier cosa, la haré realidad». Sofía sonrió, con los ojos llenos de gratitud. Eso significaría mucho para ellos. «Gracias, Ethan». En las semanas siguientes, Ethan se convirtió en una presencia habitual en el refugio. Ethan utilizó sus recursos e influencia para poner en marcha iniciativas que transformaron el espacio, desde la renovación del edificio hasta la financiación de programas educativos para los niños. Pero lo más importante es que se sumergió en el trabajo, conectándose con la gente y encontrando una sensación de plenitud que no había sentido en años. A través de sus esfuerzos compartidos, Ethan y Sofía se acercaron más que nunca. Se rieron, lloraron y se apoyaron el uno en el otro como no lo habían hecho en mucho tiempo. Los muros que una vez los habían separado se derrumbaron y fueron reemplazados por un vínculo que parecía inquebrantable. Pero el viaje no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos de miedo y duda, días en los que el peso de la enfermedad de Sofía parecía insoportable. Sin embargo, a pesar de todo, enfrentaron juntos cada obstáculo, encontrando fuerza en el otro y en la comunidad que habían construido a su alrededor. Una noche, mientras estaban sentados en el balcón de su ático, mirando las luces de la ciudad titilar a lo lejos, Sofía se volvió hacia Ethan con una mirada de tranquila determinación. «Hay algo en lo que he estado pensando», dijo. «¿Qué es?», preguntó Ethan con voz amable. «Quiero escribir un libro», dijo ella, con los ojos brillantes de emoción y vulnerabilidad. «No solo por mi viaje, sino por la gente que he conocido, los niños del refugio, las familias, la resiliencia y la amabilidad que he visto frente a las dificultades». Ethan sonrió, con el corazón henchido de admiración. «Creo que es una idea hermosa y te ayudaré en cada paso del camino». Sofía le tomó la mano con firmeza y firmeza. «Gracias, Ethan, por todo». Meses después,
Cuando las primeras copias del libro de Sofía salieron de la imprenta, Ethan sintió una oleada de orgullo que superó todo lo que había experimentado antes. El libro, titulado Finding Grace, Stories of Hope and Resilience, Encontrando la Gracia, Historias de Esperanza y Resiliencia, se convirtió en un éxito de ventas instantáneo, conmovió corazones de todo el mundo y puso de relieve el trabajo de refugios como Estimaris. La salud de Sofía siguió mejorando con el tratamiento y, aunque el camino que tenían por delante seguía siendo incierto, lo afrontaron con un renovado sentido de propósito y unidad. Juntos, habían superado la tormenta y habían salido fortalecidos y más conectados que nunca. Ethan había aprendido la lección más importante de su vida, no sobre los negocios ni el éxito, sino sobre el amor, la humildad y el poder de ver verdaderamente a las personas que más importan. Y mientras sostenía la mano de Sofía y la observaba leerle a un grupo de niños en el refugio, se dio cuenta de que el mayor legado que podía dejar no estaba en los rascacielos que llevaban su nombre, sino en las vidas que tocaba y el amor que compartía.